Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias al presidente de Auren, al coordinador del Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad y, por supuesto, a todos los socios estratégicos y a todos los socios de este proyecto y a todos ustedes, señoras y señores, que en representación de sus empresas, sus grupos, están aquí presentes esta mañana, queridos amigas y amigos. Agradezco muy sinceramente la invitación para la presentación de esta guía de cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en las pymes agroalimentarias y quiero felicitar a su coordinador, querido Ricardo, porque creo que el trabajo es realmente excelente. Me congratulo. Tenía una edición con espiral, ahora la tengo muy bien editada. Se podrá descargar, imagino, en PDF y todos podremos disponer de ellas. Pero creo que, sobre todo, y creo que va con mi carácter también, esta es una iniciativa de carácter práctico. Y esto me parece tremendamente importante desde el punto de vista de la innovación y la sostenibilidad, teniendo claramente definido, y lo están ustedes sin duda representando en este acto, pero también todos los que nos siguen por streaming, un público objetivo que son las pymes agroalimentarias, prácticamente el 98% de nuestro sector agroalimentario, y además en un momento que es particularmente oportuno. Y digo oportunidad en el momento general y oportunidad en el día de hoy, por cierto, el día de San Miguel, que es un día tan importante para todos los agricultores y ganaderos. Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, que según FAO nos indica, alcanza casi el 14% de los alimentos. Y quiero subrayar este dato porque creo que es algo que choca en un mundo que, por desgracia, aún pasa hambre, como nos recuerda muy bien el ODS número 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y me gusta recordar, y en una ocasión como hoy lo quiero subrayar, que cuando se pierden alimentos, también se pierden todos los recursos utilizados en la producción de los mismos, se pierde suelo, se pierde agua, se pierde energía, se pierde trabajo, se pierde capital y además, lógicamente, se producen emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Por tanto, es absolutamente lógico que el objetivo número 12 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos comprometa colectivamente como sociedad y, como se recordaba hace un momento, como planeta, como humanidad, a garantizar modalidades de consumo y de producción que sean sostenibles. Y de ese punto de vista, la FAO nos propone como pistas la innovación, las tecnologías mejoradas y las infraestructuras que incrementen eficiencia y también productividad de las cadenas de suministro. Lo he anunciado públicamente en varias ocasiones y estamos ya en la fase final de la elaboración de ese anteproyecto de ley. Vamos a legislar sobre la materia porque nos parece que es muy importante para conseguir facilitar al conjunto de las empresas agroalimentarias su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, el 2 y el 12 particularmente, que he mencionado anteriormente. Y yo creo que el momento que hemos vivido y continuamos viviendo en relación con la pandemia, con el COVID-19 y la crisis sanitaria, creo que nos ha ratificado a todos, no solo la vulnerabilidad que tenemos como humanidad, sino también la necesidad de mejorar la sostenibilidad humana de nuestras actividades y, por tanto, de nuestra producción. Yo creo que nos encontramos en pleno despegue de una recuperación económica y social. Comentaba antes de iniciar este acto, acabo de llegar de Extremadura, de la feria ganadera de Zafra, pasando por Mérida, y he palpado lo que vengo palpando en las últimas semanas, es decir, como ustedes, una recuperación económica y social y, sobre todo, algo que me parece muy importante más allá de las cifras, de los datos del INE, de las previsiones económicas, que es una voluntad colectiva, yo diría, del conjunto de la sociedad española, del conjunto de las empresas y también del conjunto de los particulares, de los ciudadanos, de ir hacia adelante y salir de este mal momento que hemos vivido. Pero evidentemente ese ir hacia adelante significa también cambios y significa transformaciones. Y estamos hablando de un sector que es el nuestro, el sector agroalimentario,
y, por tanto, la producción sostenible de alimentos, que tiene implicaciones directas en la salud, en el medio ambiente y en el bienestar humano, es un elemento fundamental. Y aquí quiero subrayarlo. Mucha gente lo ve como un compromiso internacional, en este caso un compromiso de Naciones Unidas, o cuando hablamos de un tema que me es familiar y que a ustedes también, la política agrícola común, lo ve como un compromiso o una obligación a nivel de Unión Europea. Yo creo que no es así. No es una obligación, es una inmensa oportunidad. Una inmensa oportunidad de favorecer y continuar impulsando y desarrollando la innovación aplicada al sector agroalimentario. Y esa innovación no es un proyecto de futuro, ustedes lo saben muy bien, porque sus empresas están en ello. Y yo lo veo en cada uno de los socios que están presentes en este proyecto, pero en muchas más empresas agroalimentarias y agricultores y ganaderos, pescadores, el conjunto y también la de nuestra cadena alimentaria, en que estamos efectivamente avanzando en esa innovación. Y es muy importante en clave de oportunidad por sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. Sobre el sector no hace falta que les ratifique lo que ustedes ya conocen, la importancia desde el punto de vista de la economía nacional, el 11% del PIB, y del número de personas empleadas y, como antes mencionaba, para mí muy importante, del número de empresas que hay. Yo creo que tenemos un gran momento y una gran oportunidad para cambiar muchas cosas, y en ellas mencionaba hace un momento el tema del desperdicio alimentario. Yo creo que tenemos, y esto es yo diría, una de las expresiones y de las ideas que siempre me gusta reiterar, tenemos una oportunidad para recuperar después de esta crisis el valor de los alimentos, que es un valor económico, evidentemente, en la creación de valor para el conjunto de la sociedad y, por tanto, de renta y de empleo, que es también un valor ambiental y también, permítanme que lo diga, es un valor de reconocimiento ético de la dignidad de quien produce los alimentos. Y eso me parece tremendamente importante. Por eso, en ese marco, creo que esta guía que hoy se presenta tiene muy presentes todos esos elementos que mencionaba anteriormente. Y yo creo que es una excelente oportunidad para avanzar colectivamente en la globalidad del sector. Un sector que a mí me gusta denominar como sistema alimentario, porque efectivamente la denominación incluso de ministerio es bien tradicional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hay algún ministerio en la UE que se denomina de algún país pequeño de asuntos o temas rurales, pero habitualmente los términos clásicos, agricultura, pesca, alimentación, están ahí. Pero estamos hablando de más, estamos hablando evidentemente de un sistema y de un conjunto de actividades que implican producción, transformación, transporte, logística, por tanto, consumo y gestión de recursos. Y el que las pequeñas y medianas empresas dispongan, como muy bien indicaba el coordinador de esta guía, tengan indicadores de cuáles son los avances en los seguimientos de los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible, me parece tremendamente interesante. Me parece también muy interesante el que se expongan buenas prácticas o casos de éxito que han tenido lugar o que han dado buenos resultados en otras ocasiones, en otros lugares, en otros países o también en empresas de una mayor dimensión, como alguna de las que creo que participan en la mesa redonda posterior. Yo creo que son siempre inspiradoras. Yo creo que a mí me gusta inspirarme en la teoría, pero sobre todo en la práctica, en quien lo hace bien. Y yo creo que eso es muy importante para esta guía y para el enfoque que lógicamente se le quiere dar a su aplicación. Y yo creo que la funcionalidad para las pymes y las empresas de pequeña dimensión es máxima, lo he indicado antes, por su presencia en el conjunto del sector. Y además, mencionaba hace un momento, con los grados de conocimiento y de cumplimiento, bueno, yo creo que en definitiva, yo creo que es muy importante colectivamente el ver que todo ello tiene importancia pues, en la gestión interna de la sostenibilidad, en la mejora de la reputación y de la imagen, por tanto, de la valorización de los productos y de la capacidad de adaptación para quien ustedes y yo trabajamos, que son para los ciudadanos, por tanto, para los consumidores y, en definitiva, para el conjunto de la sociedad. Yo creo que hay muchas pymes que ya
han por sí mismas adoptado y puesto en marcha actuaciones que responden a ese enfoque de alimentación sostenible y saludable en el marco de los ODS. Pero me gusta mucho ligar dos conceptos que para mí son absolutamente fundamentales y me encanta que el rótulo de este grupo alimentario sea precisamente ese, que es el concepto de innovación y el concepto de sostenibilidad. Para mí la sostenibilidad productiva pasa necesariamente por el puente de la innovación. Y yo creo que tenemos que trabajar para hacer en nuestro medio rural facilitar ese trayecto hacia la innovación. Lo decía hace un momento, no partimos en absoluto de cero y yo lo compruebo cada día en mis visitas de terreno, en mis visitas de campo. Llevamos debatiendo sobre sostenibilidad económica, social, ambiental del sistema alimentario y yo me gusta situar eso que llamo la inmensa clase media de nuestro mundo rural, del mundo rural de España, que es la agricultura familiar y profesional, y otro elemento que me parece muy importante, que es el reparto justo del valor a lo largo de la cadena. Y en línea con el llamado Pacto Verde Europeo de la Unión Europea, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estamos también plenamente comprometidos en la consecución de los ODS del sector. Y un buen ejemplo de ello, con lo cual hablo reiteradamente y que estamos en su fase final de preparación para su envío a Bruselas, es precisamente el Plan Estratégico Nacional de España de la Política Agrícola Común, que venimos elaborando desde enero del año 2019 y donde hemos hecho un análisis profundo y exhaustivo del sector desde el punto de vista de su realidad actual, una inmensa radiografía, y también sobre todo de la definición de sus necesidades. Y además lo hemos hecho de una forma participativa, con la participación de las 17 comunidades autónomas de España, pero también con las organizaciones agrarias, las cooperativas, la industria agroalimentaria, las organizaciones de la sociedad civil en el mundo rural y las organizaciones ambientales. Y yo creo que de todo eso se definen algunas prioridades de actuación que me gustaría subrayar desde el punto de vista del ministerio que me honro en dirigir. Una de ellas es precisamente ese plan estratégico al que me refería hace un momento. Un impulso de una actividad agraria y ganadera más sostenible, económica, social y medioambientalmente. Otra es algo que les es a ustedes muy familiar. Las dos reformas, la ya vigente y la que está en estos momentos en discusión en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, sobre la ley de la cadena alimentaria, precisamente para hacer más transparente el proceso de formación de precios, darle un mayor equilibrio a la cadena y, evidentemente, proteger a los eslabones más débiles. Un tercer elemento que me gustaría mencionar, todos ellos telegráficamente, el plan de impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura integrado dentro de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, donde hay previstas inversiones en agricultura de precisión, en eficiencia energética y en economía circular. También un tema que para mí es muy importante y para ustedes sin duda también, cualitativamente y significativamente, la estrategia de igualdad de las mujeres rurales, que es un elemento muy importante también de transformación y de avance en nuestro medio rural y también en el sector agroalimentario. Igualmente, la estrategia de digitalización agroalimentaria, forestal y del medio rural, que es un documento del Ministerio en el que estamos ya iniciando el segundo plan de acción y que viene dirigido pues, a algo tan importante como es reducir la brecha digital, fomentar el uso de datos e impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de negocio. Y en esa línea también se sitúa el apoyo a la innovación y a la transferencia de conocimiento a través de la Asociación Europea para la Innovación, que es muy importante, como lo es, por ejemplo, en otro ámbito distinto, y estoy mencionando una relación de temas de distinta, lógicamente, de distinta consideración y dimensión, la modernización de nuestro regadío sostenible, que es absolutamente básica para un sector como el nuestro, porque supone la gestión más eficiente de los recursos hídricos y del consumo energético en un contexto de cambio climático y de menores disponibilidades hídricas, pero que supone para España, sin duda, somos el país con el regadío
más extenso de la Unión Europea y, sin duda, más productivo, un elemento fundamental de nuestro sector primario. Y por no dejar de lado la actividad y las actuaciones dentro del mundo pesquero, nuestras reservas marinas de interés pesquero, donde se preserva el medio ambiente, en este caso nuestros recursos pesqueros, pero también se lleva a cabo una actividad pesquera basada en el conocimiento científico y tremendamente importante. Entre paréntesis, es motivo para mí de preocupación en los últimos días y horas, como para todos ustedes, la situación en La Palma, todo lo que allí se está produciendo y particularmente con la llegada de la lava efectivamente al mar, está afectada una reserva de gran valor pesquero y ecológico en aquella isla en la cual tenemos nuestra cabeza y nuestro corazón. También las actuaciones en relación con la investigación pesquera y acuícola, que son muy importantes porque evidentemente el asesoramiento científico es fundamental para la gestión pesquera sostenible. Yo diría que todo el mundo de algo que ustedes conocen muy bien y que creo que en España está muy presente en cuanto a producción, menos en cuanto a consumo, pero que para mí es uno de los elementos fundamentales de la creación de valor suplementario de nuestros productos, como es la agricultura ecológica, la necesidad de fomentar la etiqueta ecológica y la huella hídrica como certificación de estándares ambientales que son tremendamente importantes y, por supuesto, las campañas de promoción que desde el Ministerio y, sin duda, desde las organizaciones agroalimentarias se llevan a cabo en esta materia. Y no quisiera cansarles con esta larga lista de iniciativas, pero una que es muy reciente, pero para mí muy querida, el tema de la ordenación de las granjas ganaderas, como saben, en esta legislatura y en el tiempo que llevo desde junio del 18 como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, hemos llevado a cabo en relación con el sector porcino, posteriormente en relación con el sector avícola y ahora vamos a llevar a cabo en relación con el sector del vacuno de carne y del vacuno de leche, precisamente para permitir una explotación y una orientación que nos garantice la triple sostenibilidad, la económica, la rentabilidad. Sin ello no hay futuro, sin duda, rentabilidad empresarial, pero también la sostenibilidad ambiental y la social y territorial para que efectivamente España continúe creciendo e intentemos colmar esas zonas que tenemos, ¿verdad?, con menor población y menor desarrollo, que son tremendamente importantes. Por tanto, de todos estos elementos, verán ustedes que creo que tenemos realmente una clave de oportunidad y una clave de transformación tremendamente interesante. Y ustedes podrían añadir a esta lista que he hecho de actividades que directa o indirectamente pilota el Ministerio, muchas más. Y efectivamente lo decía muy bien el presidente de Auren, lo decía muy bien Mario al principio, los objetivos del desarrollo sostenible son realmente un boceto de las aspiraciones humanas actuales más urgentes y más necesarias. Tenemos que alimentar a una población en el planeta que es creciente. Las estimaciones demográficas de Naciones Unidas nos lo indican claramente y esa es la tendencia, aunque pueda probablemente a lo largo del siglo moderarse, ¿no?, con el avance de los años. Pero ciertamente de aquí a 2050 está claro que vamos a afrontar un incremento de la población humana en el conjunto del planeta y, por tanto, tendremos que hacer algo que tiene que ser compatible, que es producir más alimentos en cantidad de una mayor calidad y al mismo tiempo pues manteniendo, utilizando menos los recursos del planeta. Por eso son tan necesarios los ODS, es tan oportuno que hoy se presente esta guía para las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de España, porque efectivamente debemos avanzar en la sostenibilidad sin retroceder en la producción. Permítanme que añada una reflexión que siempre me hago al respecto y que sin duda ustedes compartirán y que es mi visión como ministro y la visión del Gobierno de España. La transición ecológica tiene que producirse sin duda con la ampliación de la creación de riqueza y de empleo y no con el decrecimiento. Transición ecológica y economía verde no significan decrecimiento, significan un crecimiento sostenible y a largo plazo y estable. Yo creo que esa reflexión, que probablemente a muchos de ustedes les parecerá evidente, no lo es tanto en el debate público y cuando vemos en los últimos días
los debates que en toda la opinión pública europea y prensa europea se dan entre el cruce entre economía y objetivos ambientales, y hoy mismo en el debate de esas 14 propuestas de reglamento que ha efectuado la Comisión Europea en relación con preparados para el 55% para el 2030, muestra hasta qué punto ese proceso es complicado. Complicado, pero necesario. Por tanto, yo creo que tendremos un mejor futuro cultivando, yo creo que para nuestro sector agroalimentario, y como Gobierno de España pretendemos formar parte de este avance con ustedes, porque tiene que hacerse de la mano de las empresas, de la mano del conjunto de la sociedad, en la forma de producir, de transformar, de distribuir y de consumir alimentos. Concluyo, tengo la certeza de que contamos con una cadena agroalimentaria capaz de trabajar en ese sentido. La OCDE hacía público hace algunos meses su valoración del comportamiento de la cadena alimentaria en todos los países miembros de OCDE, y ahí recibimos España y Canadá un sobresaliente. A ustedes les corresponde sin duda el honor, como también a todos los agricultores, ganaderos, pescadores y a todas, como las suyas, empresas de la producción y distribución. Yo creo eso que muestra claramente que tenemos un sector que está preparado para ese reto. Y yo creo que esta guía, y por eso lo decía al principio, yo que soy un hombre práctico, me gusta mucho porque muestra de forma, yo creo que sencilla, clara, práctica, evidentemente, cómo es posible en el día a día orientar nuestras acciones cotidianas al cumplimiento de ese gran objetivo general. Hay una cita de una novela que leí hace tiempo de un gran escritor argentino, Adolfo Bioy Casares, que decía que uno de los personajes decía en uno de los momentos de aquella novela: el mundo funcionaría mejor si cada uno hiciera bien lo que está llamado a hacer. Yo soy de esa convicción. A mí me corresponde hacerlo bien como ministro, a ustedes les corresponde hacerlo bien como empresarios y como responsables desde el punto de vista empresarial de este trabajo, pero estoy absolutamente convencido, sino que, como decía al principio, si aprovechamos este momento de recuperación y de impulso, teniendo en cuenta que no tenemos que hacer las cosas como las hicimos antes, sino que debemos aprovechar ese impulso y los fondos, evidentemente presupuestarios, también destinados a ello, para hacer esa innovación y cambio en el camino a sostenibilidad, estaremos sin duda en el buen camino. De nuevo, enhorabuena al Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad por esta guía, que me parece tremendamente interesante. Voy a contribuir a difundirla personalmente también. Es una excelente referencia. Y también, por supuesto, a Auren por acoger este acto que me parece tan importante desde el punto de vista de nuestro sector agroalimentario, por supuesto, con la participación activa de todos ustedes y aquellos que nos siguen a través del streaming. Muchas gracias a todos y buenas tardes.